Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Y hay novedades importantes en el mundo millonario porque cada vez está más cerca el final del semestre. Es cierto que más allá de que muchos ya están pensando en el mercado de pases, hay que todavía pensar también en lo futbolístico porque River tiene que clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El resultado del último duelo fue verdaderamente pésimo. Esa derrota en Mendoza contra Independiente Rivadavia complicó a River con vistas al futuro. Sin embargo, los resultados que se dieron de los equipos que pelean con River para entrar a la Copa lo beneficiaron un poco, y ganando quizás 2 de los 4 partidos que le quedan le alcanzaría para meterse en la próxima Copa Libertadores. Y a eso le sumamos la obtención de la Copa Sudamericana por parte de Racing, lo que libera un cupo. Claramente el Millonario está más cerca de entrar que quedar afuera de la próxima edición del torneo más importante de Sudamérica a nivel clubes. Pero en este video vamos a enfocarnos puntualmente en el presupuesto que tendrá River para reforzar la plantilla con vistas al año que viene, de los 4 jugadores que ya tienen un pie y medio afuera del club. No solamente serán estos 4, serán mucho más, pero voy a enfocarme puntualmente en estos 4 futbolistas, de un jugador que debe renovar contrato, que tiene que tener una charla con Gallardo para saber qué es lo que será de su futuro, del refuerzo que vuelve a sonar, que ya había sonado a mitad de año pero que ahora aparece otra vez en el radar de River, y voy a estar repasando cuál podría ser el probable equipo que estaría jugando el próximo viernes contra Estudiantes en La Plata. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar con el presupuesto que tendrá Marcelo Gallardo para gastar en el siguiente mercado de pases. Lo que hay que aclarar en primera instancia es que este número que voy a estar mencionando ahora es la base que tiene River para empezar a invertir en futbolistas de jerarquía para reforzar la plantilla. ¿Qué quiero decir con esto? El número en primera instancia es de 20 millones de dólares, que parece un número importante, pero que no sería tan alto como se había mencionado durante las últimas semanas. Sin embargo, por ejemplo, si River en el próximo mercado, como se van a ir muchos jugadores, vende por otros 20 millones, porque podría llegar a transferir a 4 o 5 jugadores por esa cifra, en ese caso el presupuesto obviamente que aumentará, teniendo en cuenta que va a poder incorporar a más futbolistas, porque justamente tendrá que reemplazar a los que se fueron, obviamente siempre y cuando estos que se vayan lo hagan mediante una venta. Desde la dirigencia ya determinaron de qué manera se van a ir moviendo en el siguiente receso. Lo que falta es que Gallardo les vaya diciendo cuáles serían los futbolistas que podrían llegar a venir, o por lo menos cuáles son las primeras opciones. Después está claro que si el muñeco pide 5 o 6 refuerzos, no van a venir lamentablemente las primeras 5 o 6 alternativas. Por eso también Gallardo junto con su cuerpo técnico tienen que evaluar las posibilidades de que vengan otros futbolistas que quizás no sean esa primera opción, pero sí una segunda alternativa que también podría ser muy pero muy positiva. En la última reunión de comisión directiva se aprobó destinar aproximadamente 20 millones de dólares como base para incorporar entre 5 y 6 refuerzos, con el objetivo de que Marcelo Gallardo pueda arrancar la pretemporada con un plantel renovado y competitivo. La intención es contar con al menos 6 o 7 jugadores nuevos de elite. Después podría llegar a agregarse alguno más, pero que no sea quizás de primer nivel sudamericano, sino alguna apuesta, pero no van a venir jugadores de esta índole, es decir, apuestas, antes de que lleguen los jugadores de jerarquía. Es importante destacar que este, como dije recién, es el presupuesto inicial de River. Cada ingreso que tenga mediante alguna venta que se puede llegar a dar, de hecho voy a estar hablando de jugadores que se pueden llegar a ir ahora más adelante en este video, se sumarán a estos 20 millones de dólares, dándole al DT un mayor margen para negociar. En cuanto a nombres propios, es cierto que si bien se han mencionado muchísimos, porque la realidad es que hoy por hoy la lista de posibles incorporaciones es cada vez más larga, y muchos de esos jugadores verdaderamente son de jerarquía, la realidad es que hay que ver qué tan difícil es para la dirigencia negociar. Yo creo que por muchos de ellos ya hay charlas avanzadas, si no, no tendría sentido que Gallardo ya hubiera dado el ok por ciertos jugadores cuyos nombres todavía no han salido a la luz. No que no se sepan, sino que no se sabe específicamente que River ya comenzó a negociar. Pero por lo pronto, la idea es que estos 20 millones de dólares como base se han gastado únicamente en incorporar refuerzos. Si a eso le sumamos que se irán transferidos entre 5 y 6 futbolistas y podrían llegar a irse alrededor de entre 10 y 15 jugadores, está claro que muchos de ellos no se irán producto de venta, sino que se irán por rescisión de contrato o se irán cedidos porque el DT no los tendrá en cuenta. Aún así es un presupuesto lo suficientemente bueno como para que Gallardo arme un plantel competitivo con vistas a la Copa Libertadores y al Supermundial de Clubes de la FIFA.
Y antes de enfocarnos puntualmente en el mercado de pases, vamos a hablar de lo que va a ser el equipo del próximo viernes ante Estudiantes. River necesita sí o sí sumar de a 3. El hecho de no haber podido ganar en Mendoza hace que el empate de Vélez frente a Godoy Cruz no haya significado mucho. Si River se imponía ante Independiente Rivadavia, estaríamos hablando de que el partido del viernes ante el equipo platense era una chance única de River como para definitivamente meterse en la lucha por el título, y me atrevería a decir que si hubiera ganado en Mendoza y si ganaría el viernes, ya el equipo de Gallardo se convertía en candidato a quedarse con la liga, más allá de haber perdido muchos puntos. Sin embargo, la derrota en el Malvinas Argentinas prácticamente que hizo que se despidiera del torneo. Pero siguiendo con lo que puede ser el probable equipo, va a haber muchas modificaciones y es algo totalmente normal, teniendo en cuenta que el rendimiento de los jugadores, tanto a nivel individual como el nivel del equipo en lo que respecta a lo colectivo, fue paupérrimo en el último duelo. Gallardo lo sabe, también sabe perfectamente que él cometió errores, pero por lo pronto hoy tiene que estar enfocado en que el equipo mínimamente muestre otra cara, desde lo actitudinal, desde las ganas y obviamente también acompañado con lo futbolístico, porque no vas a ganar este partido únicamente con meter, vas a necesitar jugar mejor que el rival. Yendo al nombre por nombre de quiénes serían los titulares, Franco Armani, el mejor jugador del último partido, va a estar en el arco y seguirá siendo el capitán del equipo. Fabricio Bustos se mantendría como lateral por la derecha. En la dupla central habrá cambios. Primero de todo, González Pires saldrá porque fue expulsado por el árbitro en los disturbios que hubo sobre el final del partido. Gattoni saldrá porque su nivel fue muy malo. Y regresarán Germán Pesela y Paulo Díaz. En el lateral izquierdo falta saber cómo responderá Acuña en estos últimos entrenamientos. Si está bien, jugará como titular y el muñeco pondrá la defensa técnicamente ideal con Bustos, Pesela, Díaz y Acuña. Caso contrario, seguirá jugando Casco. En la mitad de la cancha me parece que Villagra se va a mantener como número 5. Simón podría llegar a salir para el regreso de Rodrigo Aliendro, y los otros dos nombres, los de Mesa y Echeverri, también serían cambiables. Echeverri porque se lesionó y no va a estar presente, ahí podría ingresar Mastantuono o el Piti Martínez, y en el caso de Mesa no estoy seguro de que salga del 11, pero hay posibilidades. De Mesa, Piti y Mastantuono jugarían 2 de los 3. Y en la delantera, más allá de que en el último partido Colodio y Solari no jugaron de la mejor forma, se mantendrían como la dupla de ataque porque Borja y Vareiro no cumplen con lo que quiere el DT para los atacantes que hoy pretende que formen la dupla ofensiva del equipo. En resumen, el 11 de River sería el siguiente: Armani, Bustos, Pesela, Díaz, Casco o Acuña, Villagra, Simón o Aliendro, Mastantuono, Piti Martínez o Mesa, y arriba Solari y Colidio. Y el Piti Martínez es un jugador que tiene todo dado como para renovar su contrato. Es cierto que es muy difícil que Gallardo lo ponga como un jugador elemental y clave en lo que respecta al armado del plantel con vistas al 2025, porque difícilmente sea un jugador que pueda jugar absolutamente todos los partidos. Y River va a necesitar futbolistas que estén acostumbrados a jugar 2 veces por semana Copa y Campeonato, siempre y cuando se clasifica a la Copa Libertadores. Aún así, si no se logra ese objetivo, que sería un fracaso rotundísimo, River igual jugará Sudamericana, lo que igual significaría que necesita jugadores que jueguen torneo local y Copa Internacional. Y el Piti Martínez, más allá de haber sido de lo mejor en el último mes del elenco de Núñez, de esto no hay ningún tipo de duda, de hecho, con excepción de lo que fue el último partido en Mendoza, donde todos los jugadores, salvo por Armani, jugaron mal, en todos los anteriores encuentros donde el Piti había ingresado en el segundo tiempo, siempre había hecho la diferencia contra cualquier rival, inclusive contra Atlético Mineiro, que es claramente el equipo de más jerarquía al que se enfrentó el Millonario en este último tiempo. Sin embargo, el contrato del Piti termina el 31 de diciembre y si bien hay charlas para su renovación, se espera el ok de Marcelo Gallardo. La dirigencia no tomará ninguna decisión, más allá de que la mayoría de los dirigentes tienen intenciones de que el Piti continúe, a menos que el DT les dé el ok. Si Gallardo no aprueba, el Piti no sigue, y para eso tienen que tener una charla, porque yo creo que el jugador tiene también que estar enterado de cuál va a ser el lugar que ocupe en la plantilla con vistas al año que viene. El Piti hoy es suplente, sabe perfectamente que lo que quedaba de este año muy difícilmente pudiera ganarse el lugar como titular. Si bien es cierto, como dije recién, en el probable 11, no descarto que pueda estar desde el inicio el viernes en La Plata, porque ya pasó 1 mes y medio desde su regreso y porque cada vez que ingresa desde el banco de suplentes termina haciendo la diferencia, pero también, como dije,
El muñeco planea armar un River 2025 verdaderamente competitivo y el Piti Martínez no es un jugador que pueda jugar 2 veces por semana. Después también es cierto que como muchos referentes podrían llegar a irse, Nacho Fernández, Casco, el mismo Miguel Ángel Borja, eso provocaría que el vestuario se quede sin nombres tan fuertes, más allá de que Armani continuaría y que en este último mercado llegó por ejemplo Germán Pesela. Y el Piti Martínez, más allá de que su personalidad quizás es distinta, no deja de ser un jugador que estuvo durante casi todo el primer ciclo del muñeco y eso ayudará mucho a que el plantel se estabilice porque River necesita acomodar el vestuario y por eso también podría ser muy funcional en ese sentido, pero por lo pronto, lo repito una vez más allá de las intenciones de todas las partes para que renueve, todo dependerá de la charla que tenga el jugador con Gallardo. Y vamos a hablar ahora de los jugadores que se pueden llegar a ir. Cuando a mitad de año Adam Vareiro se puso la camiseta de River como refuerzo, muchos pensábamos que River iba a tener a 2 de los mejores centrodelanteros del continente, porque en la primera parte de este 2024 Borja se había cansado de hacer goles con la casaca del Millonario y el paraguayo era el máximo goleador de San Lorenzo. Es cierto, en un equipo que jugaba totalmente distinto a lo que juega, o mejor dicho, a lo que intenta jugar el River de Gallardo. Pero por lo pronto estábamos hablando de un jugador que metía bastantes goles en un equipo que no atacaba tanto. Entonces nos imaginábamos que Vareiro en River, no digo que iba a convertir la misma cantidad de goles de Borja, porque uno iba a ser titular y el otro suplente, pero por lo menos iba a responder para un futbolista que ingresaría desde el banco a jugar la última media hora de un cotejo oficial. Sin embargo, no solamente que nada de esto sucedió, sino que un par de meses después de la llegada de Vareiro, hoy River parecería estar muy pero muy cerca de quedarse sin ninguno de sus 2 centroatacantes. Por el lado del paraguayo, River pagó cerca de 6 millones de dólares a San Lorenzo. Es cierto que el Ciclón no se quedó con la totalidad del pase porque hubo muchos impuestos y hubo muchas deudas que saldar, pero por lo pronto ese fue el monto que gastó River en la incorporación de un jugador que hasta ese entonces era parte de la selección paraguaya. Da la casualidad de que Vareiro dejó de ser convocado y hoy Paraguay está entrando al Mundial. Está claro que una cosa no va al 100% directo de la mano con la otra, pero también está claro que más allá de que era un jugador de selección, no era tan importante en el elenco guaraní. Ahora, lo más probable es que Vareiro en enero abandone River. Es cierto que la dirigencia tendrá que tomar una decisión muy importante, porque River no va a recuperar esos 6 millones de dólares bajo ningún tipo de circunstancia. ¿Por cuánto puede hoy River vender a Vareiro? ¿Por 1,5, 2 millones de dólares a lo sumo? Veremos qué es lo que puede hacer la comisión directiva para sacarle el mejor jugo posible a una futura venta. Y en el caso de Borja, lo que favorecerá su partida es claramente la disminución en su cláusula de rescisión. El valor de la misma en este momento es de 8 millones de dólares, pero a partir del 1 de enero del 2025 se reducirá a la mitad, es decir, será de 4 millones de la moneda estadounidense, y a pesar de que la segunda mitad de este 2024 de Borja no fue de lo mejor en lo que respecta a lo futbolístico, la realidad es que ha tenido un buen año. Si tenemos que medirlo por estadísticas, y Borja ha sido de los mejores jugadores de River en este 2024, por lo que tendrá oferta. Después veremos si alcanzan esos 4 millones de dólares. Si esto sucede, el colombiano se irá de River en el próximo mercado. Y Leandro González Pires es un futbolista que el hincha de River hace mucho que ya no quiere que forme parte del plantel. Sin embargo, hubo bastantes circunstancias que se dieron como para que continuara en el club. En primera instancia porque cuando llegó Germán Pesela y en algunas oportunidades formó dupla con Pires, se vio un buen nivel en general en el defensor central. De hecho, los duelos que jugó ante Boca en la Bombonera, victoria de River por 1-0, y frente a Colo Colo en el Monumental por la vuelta de los cuartos de final de la Conmebol Libertadores, fueron encuentros muy positivos por parte de González Pires. Sin embargo, se nota que no puede ser un futbolista que tenga una regularidad, y eso no puede suceder en River. El Millonario necesita zagueros que, si bien pueden tener un buen partido o un gran partido cada tanto, al siguiente cotejo no pueden bajar notoriamente el nivel, y a Pires le pasa básicamente eso. Juega un partido 6-7 puntos, pero el otro partido no es que juega 5, porque vos podés tener un bajón de rendimiento, le pasa hasta a los mejores del planeta, pero González Pires tiene encuentros donde juega 1 o 2 puntos, como los que disputó contra Instituto en Córdoba o el pasado jueves en Mendoza contra Independiente Rivadavia. Así que
que es un futbolista que seguramente se irá en el próximo mercado. Y lo que se suma ante esta posibilidad de irse es que Internacional de Porto Alegre de Brasil tendría intenciones de contratarlo. Es cierto que en primera medida lo que va a hacer el equipo de Porto Alegre es ofrecer un préstamo y River tendría más intenciones de venderlo por una cifra, es cierto, baja. River puso $2 millones para comprar a González Pires. Recordemos que llegó al club en enero del 2022. En ese entonces lo primero que se hizo fue pagar una cesión por 2 años de $1.800.000 y después, para completar estos $2 millones, River tuvo que abonar 200.000 de la moneda estadounidense más para adquirirlo de manera definitiva. Es también cierto que Gallardo no va a poder desprenderse de todos los defensores centrales que hoy por hoy tiene la plantilla, pero por lo pronto, si llega una oferta de alrededor de $1 millón por González Pires y el Inter de Porto Alegre está analizando hacer una propuesta por ese valor, lo más seguro es que el jugador se vaya. Es cierto que es hincha de River, es cierto que su familia es muy fanática del club, pero hoy el equipo necesita otra clase de defensores, jugadores que tengan más jerarquía y sobre todo que cuando les toque bajar el rendimiento, porque esto, como dije, sucede absolutamente con todos los futbolistas, este bajón no sea tan pronunciado. Eso es lo que sucede con González Pires, que ha tenido algunos partidos buenos, pero otros lamentablemente han sido desastrosos. Y otro de los defensores centrales que abandonaría River en el próximo mercado sería Federico Gattoni, un jugador que en su momento llegó al club por pedido exclusivo de Martín de Micheli. Me atrevería a decir que es el único futbolista pedido 100% por el anterior DT, y está claro que eso le jugó en contra a Gattoni, porque obviamente si vos venís por pedido de un director técnico y a los 3 partidos nada más el entrenador se termina yendo, y es algo que te juega en contra. Pero la realidad es que hoy River, buscando una renovación prácticamente completa de la plantilla, no puede darse el lujo de seguir contando con Gattoni, más allá de que no ha tenido un alto costo, porque River pagó $1 millón por su préstamo, que es un valor bastante importante, pero como no se va a hacer uso de la opción de compra de 3 millones, se terminará rescindiendo la cesión seguramente en enero, como para que el jugador pueda tomar un nuevo destino. Hay que tener en cuenta que, como dije recién, seguirá seguramente González Pires, seguirá Gattoni y posiblemente también se vaya Funes Mori. Es decir, River se quedaría con tan solo 3 defensores centrales: Germán Pesela, Paulo Díaz y el juvenil Daniel Zavala. Por eso mismo van a llegar seguramente 2 zagueros de verdadera jerarquía y experiencia en el próximo receso. Pero volviendo a lo de Federico Gattoni, tuvo una oportunidad el pasado jueves por lo menos de mostrarse, ¿no? Porque si tenía un buen nivel contra Independiente Rivadavia en Mendoza, eso no iba a significar que iba a seguir en el club, pero por lo menos no estaríamos hablando quizás de manera tan fuerte de esto ahora. A lo mejor estaríamos hablando de esto una vez terminara la competencia. Sin embargo, su nivel fue tan malo, fue el peor de los 4 defensores sin ningún tipo de duda. En el primer gol de Independiente Rivadavia, Sebastián Villa lo pasó de manera muy sencilla y la realidad es que no dio seguridad en ningún momento. Es un jugador que cuando jugó en San Lorenzo con una línea de 5 defensores había tenido un buen nivel, no hay que dejarlo de lado, y que cuando sonó para ser refuerzo de River, si bien muchos hinchas no estaban de acuerdo, tampoco es que era un zaguero al que todo el mundo decía que no iba a servir. Para algunas circunstancias Gattoni podría haber sido útil, sin embargo ha demostrado que lamentablemente ha sido una mala elección y el futbolista no ha tenido un buen nivel. En el mes de enero lo que harán los dirigentes es hablar con los del Sevilla para rescindir el préstamo 6 meses antes. Caso contrario, si esto no sucede, que yo creo que va a pasar porque no le sirve absolutamente a nadie que el jugador no esté jugando, pero si no llega a rescindir el préstamo, quedará como quinto defensor central de cara al 2025 y obviamente el 30 de junio del año que viene, cuando finaliza oficialmente su cesión, volverá al fútbol europeo. Y el nombre que ha vuelto a sonar para ser refuerzo de River en estas últimas horas es nada más y nada menos que el del mediocampista de la selección chilena y que hoy juega en Huracán, Rodrigo Echeverría. El representante del volante está interesado en sacarlo del globo en el próximo mercado de pases, teniendo en cuenta que con 29 años esperan que ya dé el salto definitivo en su carrera futbolística, es decir, que se vaya a algún conjunto del exterior, ya sea algún equipo con bastante más preferencias económicas, como puede ser Brasil, Estados Unidos o México, o que lo compre alguno de los denominados grandes del fútbol argentino, y ahí es donde aparece River.
Hoy el club de Núñez no tiene lugar para incorporar jugadores extranjeros, pero los va a tener, porque se va a ir Vareiro, se va a ir Fonseca seguro, hay que ver qué pasa con Paulo Díaz, que por lo pronto se estaría quedando ante el gran éxodo de centrales, pero si aparece una buena oferta también podría llegar a irse, y también la situación de Borja, que también podría partir por 4 millones, así que no va a haber problema en lo que respecta a la incorporación de este futbolista chileno. Echeverría ha sido sin lugar a dudas de los mejores mediocampistas de este certamen, está en el equipo que marcha segundo en la tabla de posiciones y ha sido un jugador muy pero muy completo. De hecho le convirtió el gol a River en el empate 1-1 en el que el Millonario y el Globo igualaron en el Estadio Monumental. Es un jugador muy completo, es ese futbolista que necesitan todos los entrenadores porque es un mediocampista que aparece por sorpresa en el área rival para generar peligro y para convertir goles. Hoy River no tiene volantes con gol, por eso necesita jugadores de estas características y a su vez también es ese jugador que se complementa con el mediocampista central de marca para darle equilibrio al equipo. En Huracán lo ha hecho básicamente durante todo este año y su rendimiento ha sido superlativo. La cotización aproximadamente del futbolista estaría en torno a los 6 millones de dólares, un número importante teniendo en cuenta que es un jugador de 29 años y que quizás no sea la super jerarquía que el hincha de River espera, porque hoy el hincha millonario, después de ver el desastre que fue el equipo en este 2024, espera nombres verdaderamente importantes y fuertes en el siguiente mercado. Sin embargo, para lo que es el fútbol argentino, Rodrigo Echeverría claramente es un nombre importante. Después es verdad, no es lo mismo rendir con la camiseta de Huracán que la camiseta de River, pero por lo pronto si Gallardo aprueba, las negociaciones entre ambas dirigencias comenzarán cuanto antes para saber si ese número de 6 millones se puede mover o si es la cifra que tendrá que poner el elenco de Núñez para comprarlo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Gallardo en principio tendrá una base de 20 millones de dólares para reforzar la plantilla, pero esto aumentará dependiendo de los jugadores que sean transferidos, es decir, si River vende por 15 millones no tendrá 20, sino 35 millones de la moneda estadounidense para reforzar el plantel. En cuanto al equipo que jugará el viernes contra Estudiantes, bastantes cambios luego de lo que fue el desastre en Mendoza, volverían Pesela y Paulo Díaz, estarán esperando a Acuña, Aliendro y el Piti Martínez podrían ser titulares y está la duda entre Mastantuono y Mesa. De los que pueden irse, Vareiro, Borja, Gatoni y González Pires son 4 jugadores que ya tendrían el pulgar para abajo por parte del DT, por lo que esperan ofertas en el siguiente receso para poder emigrar seguramente al fútbol del exterior, no creo que sigan en el fútbol argentino. Y Rodrigo Echeverría, mediocampista chileno que hoy juega en Huracán, es uno de los principales apuntados para mejorar la mitad de la cancha con vistas al año que viene. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.